del bovino. Y acá es importante considerar algunas cosas. Obviamente tú te vas a dar cuenta que el cráneo de bovino puede tomar distintos tamaños, ¿cierto? Entendiendo de que el cráneo de un macho es más grande y más amplio que el cráneo de una hembra, ¿ya? El cráneo de un toro es mucho más amplio que el de un ternero y así sucesivamente, ¿ya? Entonces hay diferencias de raza y de sexo asociado al tamaño y a la conformación ósea, ¿ya? Y eso no hay cómo cambiarlo finalmente. Entonces, eso, ¿por qué es importante? Porque cuando tú haces caracterización de huesos, ya tú te puedes dar cuenta que cuando hay presencia de proceso cornual, que no es lo mismo hablar de un cuerno, ya, como estructura córnea, tú sí inmediatamente puedes asumir de que claramente no es un ternero, ya, eso solamente por una característica de que está presente o ausente. En el caso del hueso frontal, que tú te vas a dar cuenta es el hueso más amplio que tú vas a tener en la parte dorsal de la cabeza, el hueso frontal va a tener distintas características, que en este caso es lo que está en amarillo, y se va a relacionar a modo de articulación con el hueso lagrimal, con el hueso nasal y con el hueso, ¿cierto? En este caso, de forma interna, con el hueso cigomático, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que después cuando veamos ojo, vamos a poder ver las estructuras, ¿cierto?, osteológicas, óseas, que van a conformar, ¿cierto?, el espacio, la cavidad orbital, ¿ya? Que son todas estas estructuras que están acá. Pero ya de otra manera ustedes pueden determinar, al ver, ¿cierto?, que vas a tener el hueso lagrimal y el hueso lagrimal también se mete en la órbita ósea. El hueso cigomático da prácticamente el margen infraorbitario de la órbita ósea. Y el hueso frontal, ¿cierto?, da también esa porción, ¿sí?, de, en este caso, la órbita ósea. Pero vas a tener también la parte ventral, aquí, ¿cierto?, aquí abajito, esa zona, donde vamos a tener precisamente esto. Que esto, ¿cierto?, si tú lo acomodas, esto va así. Esto es exactamente lo mismo. Esto es esto. Si yo hago esto, ¿sí?, coloco de esta forma, tú te vas a dar cuenta que esta porción es del hueso frontal, ¿sí?, esto que está acá, pero después viene el proceso, el remanente del proceso, y esto sigue siendo hueso frontal. ¿Te fijas? Todo eso, hueso frontal. Ya de aquí hacia, en este caso, hacia oral, y vamos a tener hueso lagrimal y todo. Pero para poder entender eso, de aquí vamos a tener otros huesos. Vamos a tener el hueso temporal, en esta zona de acá. Vamos a tener el hueso parietal, en esta zona de acá. Pero en la parte ventral, ¿cierto?, de la órbita ósea, vamos a tener este hueso que está aquí, que es el efenoides. El efenoides, ¿ya? Y por ende, a nivel de órbita, tú vas a tener el efenoides aquí, es esta porción, efenoides frontal, lagrimal y cigomático, asociado, ¿cierto?, a la estructura ósea, ¿cierto?, de la órbita, ¿ya? Eso es importante. Ahora, el hueso frontal va a tener dos forámenes muy marcados, ¿ya?, que son estos que están aquí, que es el foramen, ¿cierto?, supraorbitario, por ende está por sobre la órbita, pero también está asociado a un surco que es palpable. Este surco es palpable precisamente, que es el surco supraorbitario, ¿ya? Sin ir más lejos, ayer mismo estuvimos con unas chicas de internado haciendo una cirugía acá y les voy a mostrar rapidito. Pongan en pausa el video.